Dice la palabra en el libro de Hechos, habla acerca de un evento bastante importante. Hechos capítulo 27. La Biblia dice que Pablo fue enviado a Roma. Pablo tenía que ser juzgado en Roma y él era un prisionero y lo pusieron en un barco. Es decir, en aquel tiempo la navegación, o sea, los barcos eran los medios más usuales para poder viajar. Pero ese viaje fue un viaje que lo describió Lucas, que fue el que acompañó a Pablo en ese viaje a Roma. Pero ese viaje tiene una profunda enseñanza para cada una de nuestras vidas. Cada paso que el apóstol Pablo dio, o cada paso que dio Timoteo, o que dieron los mártires, tienen una profunda enseñanza de la que nosotros necesitamos entender, porque son las que hoy nos van a ayudar a resolver aquellas cosas que nos cuestan entender o que no sabemos cómo hacerlas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Dios puede hablarnos a través de las Escrituras. Dios puede hablarnos a través de los sueños. Dios puede hablarnos a través de una persona. Dios puede hablarnos de mil maneras, como lo vamos a ver en esta noche. Por eso quiero que busquen en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 33 en adelante. Y la palabra dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, dice la palabra. Y éramos todas las personas en la nave, como dice que eran 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Dice que cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar, dice, la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esta palabra que tiene que ver con algo, usted tal vez dirá: pero a mí qué me importa de la nave si yo lo que no puedo es pagar la cuenta. A mí qué me importa del barco que se hunda si yo lo que no puedo es salvar mi matrimonio. A mí qué me importa de los que salieron nadando si yo lo que no puedo es sanarme. Pero esta escritura, o toda la escritura, dice que es inspirada por Dios. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, la escritura tiene tremendas revelaciones para que nosotros podamos estar atentos a escuchar la voz de Dios a través de las escrituras. Y estos versículos o textos que hemos leído nos cuentan un momento de muchísima aflicción del apóstol Pablo y de Lucas, que es el que escribe y nos cuenta la historia de lo que ocurrió en ese viaje rumbo a Roma, a ese lugar donde Pablo tenía que ser juzgado. La palabra dice que el barco donde viajaban se hundió.
Al principio, si leemos todo el capítulo 27, parecería que iba a ser un viaje tranquilo. Esa nave para mí representa áreas de nuestras vidas que parece que está todo perdido, porque así fue como se sintieron los que iban en el barco, así fue como se sintieron los que estaban allí con el apóstol Pablo. Y si bien es cierto, la Biblia dice que la maldición no viene sin causa, eso dice la palabra, no, que la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que este naufragio que ellos sufrieron pudo haberse evitado. De todas las cosas que nos acontecen en la vida, todas pueden evitarse. Debemos corregir todo aquello que nos está llevando a hundirnos o a naufragar, como dice este texto. Pero también tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo sufrió el naufragio, pero la culpa, porque por ahí cuando hablamos de naufragio nos acordamos de Jonás, que era por culpa de Jonás que todo el mundo estaba sufriendo, pero en este caso no era por culpa del apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo no tenía nada que ver con lo que ocurrió con el naufragio, sino que fueron las malas decisiones que otros tomaron. Y esto nos tiene que recordar siempre que cuando nosotros tomamos una mala decisión, debemos acordarnos que las consecuencias no las pagamos solo nosotros. Muchas veces nos hundimos por no atender la voz de Dios. Dice Hechos 27, ahí nomás, en el verso 7, dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, esta gente estaba siendo avisada. Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo. Entonces podemos decir que la tripulación del barco donde Pablo iba viajando, el Señor les habló de dos maneras. Les habló de dos formas. Primero, la Biblia dice que les habló a través de los obstáculos, porque dice el texto que navegando muchos días, dice despacio a duras penas. Es decir, iban navegando con dificultad. Ya el Señor les estaba hablando a través de los obstáculos. Pero también el Señor les habló a través del apóstol Pablo y les dijo: esto no va a terminar bien, les dijo, va a haber mucha pérdida, mucho perjuicio. Es decir, Dios le estaba hablando a esa tripulación, a ese centurión que estaba a cargo, a ese capitán que estaba allí al frente de la nave, le estaba hablando primero a través de estos obstáculos. Y hay un problema que muchas veces nosotros no queremos reconocer los obstáculos que Dios pone en el camino para frenarnos por las decisiones que vamos a tomar. ¿Sabe que Dios quiere hablarnos en todo tiempo? Y la Biblia dice, nos da un ejemplo claro de que Dios usará cualquier cosa para hablarnos. Yo recuerdo el testimonio de esta gran evangelista Kathryn Kuhlman, cuando ella había tomado una decisión equivocada y su ministerio comenzó a venir abajo. Ella contó como testimonio que un día iba meditando y caminando por una calle, que por qué le estaban ocurriendo estas cosas al ministerio que había crecido. Y cuando ella iba caminando, vio un cartel que decía: calle sin salida. Y eso fue suficiente para que ella pueda entender que Dios le estaba hablando y que tuvo que tomar decisiones, volver atrás y tomar decisiones. Y luego que tomó esas decisiones, luego que hizo los ajustes correspondientes,
Ella cuenta en su testimonio que volvió a florecer el ministerio. Necesitamos aprender a entender la voz de Dios. Necesitamos entender que muchas veces cuando hay obstáculos, es Dios mismo frenando nuestras vidas. Es Dios mismo diciéndonos, este no es el camino correcto. Y yo vi mucha gente que lo único que le importa es llegar a una meta, a un destino, no importa a costas de cualquier cosa. Algunos a costas de perder la familia, de perder amistades, de perder tantas cosas. Podemos ver alrededor nuestro gente que dice, quiero llegar a tal cosa y no le importa lo que tiene que perder. Pero el problema es cuando terminan sus días. La gran mayoría terminan con sus vidas naufragando en la soledad, en la desgracia, en la angustia, en la aflicción. Muchas veces uno naufraga o se hunde en la vida porque, ¿sabe por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. La palabra de Dios siempre irá por encima de lo que la mayoría de la gente dice.